Bueno, los abuelos de mi papá, el abuelo se llamaba Vicente Torres Angulo. Era de ahí de Turbaco, de un corregimiento que se llama Cañaveral. Ella era la señora madre de él que tenía varios hijos. Entre los varios hijos que tenía un buen que salía desnudo a la calle. Bueno, pero yo no sé, ahí que se trasladó para acá, para Cartagena, para poner los hijos a estudiar acá. Y entre esos puso a mayor, que era Vicente Torres Angulo. Él estudió con los doctores esos, Fernando Vélez y Carlos Pérez, que ellos fueron condiscípulos de después que trataron que era así, no fueron los doctores. Mi papá no le pedía y ellos después vieron que efectivamente ellos habían sido condiscípulos. Pero falta la parte, que el abuelo del centro fue un mujeriego. Sí, él era viajante, que tenía una canoa grande y viajaba por todas partes, por todo el país. Y tenía, donde quiera que llegara, tenía mujeres. Y tenía hijos, pero no las atendía. Entre eso llegó el Calorica, donde se encontró con una viuda que se llamaba Juana Garcés, que era la abuela de mi papá. Juana Garcés estaba casada con un señor patrón, donde tenía varios hijos. Entre ellos que eran blancos pintados. Y entonces el papá Vicente era moreno. Y entonces, y que decía, yo no sé qué me pasó a mí. Y yo, cuando ese señor me enamoró, yo no le dije no. Y tuve entonces al papá Vicente, que salió que le dije que es sambo, porque era moreno, pero indio, que la mamá una india era la que se juntaba. Entonces, cuando ya estuvo grandecito, él y que perdió a su hijo, pero no fue para educarlo ni nada, siendo que él tenía fama y que era sabio, porque no le dio instrucción a su hijo, ¿verdad? No, que le embarcó en la canoa, pero no le enseñó ni el agua por los dedos. Así no le venía a mi abuelo, que él no fue tres cosas buenas, porque no atendían ni a los hijos, no así. Claro. Ni sabiendo tanto porque no educan a sus hijos, ¿verdad? Que tenía entonces otras hijas, que en Boca Chica, una que se llamaba María Rosario, otra Candelaria, la Candelaria que era sastre, que estudió porque su mamá la puso a estudiar, no porque la puso a estudiar. Vamos a ver que andando el tiempo, llegó a María la Baja una señora Gabriela Castillo, que llegó como cuidandera de unos terrenos de los Osorio, que decían que la dientona porque tenía la dientona. Entonces, sí, le decían así que tenía la dientona. Y que le llamó la atención cuando llegó ahí, que oyó mentar que Vicente Torres, como ahí que tenía una tía, que le decía que su papá se había llamado Vicente Torres, y que le llamó la atención, y cuando hizo un viaje a las piedras, que le estuvo comentando a la tía, porque la tía era más, o sea, la tía creo que parece que era su tía, era más vieja, ¿no? O sea, ella era menor que la tía, Entonces, que me pasaron a hacer la averiguación, porque mi papá se llamaba Vicente Torres, así que ya tuve buen cuidado de ir a visitar. Entonces, mi papá le aclaró y dijo, sí, ciertamente yo me llamo Vicente Torres Vázquez, pero mi abuelo sí se llamaba Vicente Torres. Entonces, sí, porque él tuvo una hija allá en Las Piedras, que se llama María, y ella se casó con un señor Luna, y tiene tantos hijos, le dio todo un detalle, tanto que después fueron los hijos de ella, que eran músicos, y fueron a felicitar a mi papá. Cada rato ellos y los felicitaban, que eran músicos. Pues ya se había aclarado que ella lo que era su tía de mi papá. Bueno, esa es la primera parte. La señora Juana Garcés, ella dio a su hijo, y él lo crió, pero lo crió como la mala hierba, porque no le enseñó ni la uno por los dedos. ¿Quién fue esta? El abuelo de Vicente Mauricio, que no, tuvo mujeres por todas partes, pero ninguna. O sea, el bisabuelo fue maestro. Mi papá sí fue maestro, porque después ponían el tránsito que se llamaba el papá Vicente, se llamaba Tránsito Torres, y la mamá se llamaba Policarpa Vázquez. Policarpa Vázquez. Policarpa Vázquez. No ha llegado. A ver, sí. Entonces Policarpa Vázquez y Tránsito Torres se casaron. Y bueno, entonces tuvieron dos hijos. Tuvieron varios, pero los primeros se murieron. Tuvieron entonces a mi papá, que le pusieron que el nombre del abuelo, Vicente Torres, que él era Vicente Torres Vázquez. Y entonces a la mujer le pusieron a Teresa. Después, se casó, tuvo varios hijos, entonces tuvo uno que era muy famoso aquí, que era político, que decían así, ¿verdad? Él murió pues, por un accidente.
¿Y accidente qué? Él que iba a visitar fue a visitar con una hija casada, vive en Manga. Entonces yo cogí que por el andén así, y entonces ahí que había una bolsa de basura. Entonces que el camión de la basura, que pues no atropellé que a la basura, lo atropelló por ahí. Entonces él cayó y que a no sé cuántos metros de ahí, que le sacó los ojos y todo lo que me pasó. Una muerte de cosas. Esa era, venía siendo prima de nosotros. ¿Y cuántos hijos tuvo el tatarabuelo, o sea, Tránsito Torres? O sea, el papá del papá de usted. El papá de nosotros, entonces después, como él era viajante, y entonces que llegó a ser que práctico, decir que práctico, lo que está pensado es manejar esos canoas grandes. Entonces, como todo lo que le enseñó el papá, no me enseñó más nada, sino a manejar canoas y esas cosas. Entonces que él viajaba por allá por el Sinú, entonces que le dije que el Sinú. Bueno, y entonces pues ya se conoció con una señora y que Amelia, parece que era Amelia que se llamaba, se enamoró de ella y se quedó con ella y tuvo 3 hijas con ella. La una se llamaba Pablo, la otra se llamaba